La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... Muy bien, empezamos, si os parece. La hora extra. Sí, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Con Dani de la Fuente. La cultura, se lo hemos dicho tantas veces, es toda expresión artística que recoge lo que somos. Somos fruto de lo que fuimos, seremos fruto de lo que somos hoy. Yo estoy convencido de que todos los seres humanos somos contemporáneos, sea cual fuere el momento en que nos tocó estar por aquí. Cada ser humano es responsable de todos los demás, incluso de los que vendrán, de los seres humanos futuros y también de los que por aquí estuvieron. Y creo que algo muy emocionante en el hecho teatral, algo muy emocionante es asistir a una representación de Antígona, de Edipo, de Electra, de La vida de sueño de Rey Lear, y decir, yo estoy ahí, ese soy yo. Y alguien, de algún modo, escribió para mí eso, ese personaje, para que yo un día me reconociese en él y me examinase con él. Lo más importante que puede suceder en el hecho teatral es que el espectador reconozca que ahí está su doble, y su doble no es su copia, sino otra posibilidad de sí. Y creo que eso se puede decir del arte en general, y ocurre que uno puede ver un icono medieval o ver una representación de arte rupestre y pensar, ahí estoy yo, de algún modo ahí he sido descubierto. Qué importante que como seres humanos, como dice Mayorga, dejemos un recuerdo para trascender, porque morir es ser olvidados. Nos lo advertía también en la hora extra hace un año una maestra en esto del coleccionismo, Juana de Aizpuru. Con la obligación que tenemos los españoles de dejar vestigio de lo que se está haciendo en nuestra época, ya que hemos heredado de nuestros antepasados un patrimonio histórico tan extraordinario como el que tenemos, sería una vergüenza que nosotros no dejáramos nada de nuestra época. Hay que dejar realmente un patrimonio de arte, por lo menos equiparable al que nos han dejado los antepasados. Bienvenidas a la hora extra. En este episodio les invitamos a construir con nosotros el arca de la civilización, de la cultura, a crear una suerte de colección de patrimonio, de cosas, entre comillas, que merecen ser salvadas y legadas a futuras generaciones. Bueno, por la colección, que no son solamente cosas, son heridas, son, como tantas veces hemos dicho, son fracasos, son olores y son la vida. Reír, llorar, amor, guerra, paz, o sea, todo este movimiento, esto es la experiencia humana, este es el drama humano. Y empezamos con ópera porque dice el director de escena estadounidense Bob Wilson que es la suma de todas las artes. Opera is all inclusive. Opera is architecture, it's philosophy, it's dance, it's music. La ópera es inclusiva, es filosofía, arquitectura, danza, música, poesía. Bob Wilson ha estrenado anoche en el Liceu de Barcelona El Mesías, el oratorio de Händel con partitura arreglada por Mozart. We should not make theater if we can't laugh. El director no entiende el teatro sin humor y subraya la luz que consiguió aportar Mozart con la partitura. Provocar la risa en el público es la esencia del teatro, dice. Un teatro que es una invitación a parar el tiempo. And so often today we don't have that kind of time. Everything's so speeded up, so anxious. En este mundo acelerado y ansioso, obsesionado con la inmediatez, sin tiempo para pensar o soñar. Think, time to dream. Wilson comparte reflexión con nuestros siguientes invitados. Amberes 3, 11, 83. Salamanca 5, 7, Chicago 7, 8, 12. 30, 11, 07. ¿Qué vamos a hacer ahora, Bernat? Encontrar a alguien que cuide la colección. Juan Mayorga acaba de estrenar en el Teatro de la Abadía, que dirige La Colección, una obra escrita hace años y que surgió de una entrevista que leyó a dos coleccionistas alemanes. Un matrimonio de ancianos, y uno dice, es lógico que teniendo la edad que tenemos y no teniendo hijos, la gente se pregunte por el destino de nuestra colección.
Y yo pensé, aquí hay una obra de teatro. ¿Qué se hace cuando se trata de una pareja que ha sido unida y al mismo tiempo separada por una colección que los ha vinculado y al mismo tiempo probablemente ha sido ese tercero del que cada uno puede tener celos porque el otro acaso entregue más amor a la colección que a la pareja? Y pensé que podía escribir una obra sobre el deseo, que es el gran asunto del teatro. Ese deseo que nos constituye y al mismo tiempo nos fragiliza, ese deseo al que podemos sacrificar acaso todo lo demás. Y los coleccionistas son seres deseantes, pero pensé que también podía hablar, esa obra podía tratar sobre el paso del tiempo, sobre la herencia, sobre el matrimonio, finalmente sobre el amor y la muerte. Y finalmente sobre el teatro, porque el teatro mismo es colección. Mayorga suele citar a Walter Benjamin en sus ruedas de prensa. El pensador alemán le ha marcado mucho. También aquí, el arte del coleccionismo de Benjamin. Bueno, Benjamin fue un personaje singular, extraño, de quien yo me siento dependiente. Yo hice mi tesis doctoral sobre él y luego escribí un libro que se llamó Revolución Conservadora y Conservación Revolucionaria. Su subtítulo es Política y Memoria en Walter Benjamin. Y creo que buena parte de lo que aparece en mi teatro nace de preguntas, de intuiciones, de sugerencias de Benjamin. Y Benjamin fue un paradójico coleccionista. Digo que paradójico porque fue marxista y el marxista tiene una relación conflictiva con la propiedad, ¿no? Pero si hay algo propio del coleccionista es el afán de posesión, o sea, pero como se dice en la obra, de lo que se trata no es de poseer las cosas, sino de poseer el mundo, ¿no? Y hay algo sí profundamente benjaminiano, creo, en esta obra, en la idea de encontrar una colección de objetos que constituyan de algún modo un mapa. Siempre incompleto, por cierto, del mundo. Y hay reflexiones de Benjamin que ingresan de un modo u otro en los discursos de los personajes, en las preguntas que se hacen. Hay una idea de Benjamin según la cual cuando una pieza ingresa en una colección se produce un doble renacer. La pieza renace en la colección y la colección renace en cada pieza. Y de algún modo esta idea aparece en el modo en que Héctor y Berna se vinculan a esa colección que no se acabará nunca. Con Mayorga hemos filosofado sobre la vida y la muerte, el paso del tiempo y la necesidad de trascender, más si no tienes descendencia, de lo que decía Juana de Aizpuru, dejar algo para los que vendrán. Los astrónomos medievales registraban observaciones que sabían que ellos no iban a poder interpretar o descifrar porque carecían de capacidad técnica para hacerlo, pero de algún modo estaban tomando esos registros para astrónomos futuros que tendrían los medios de que ellos no disponían. Me parece una imagen bellísima, o sea, me parece hermoso que unos seres humanos estén haciendo algo sabiendo que acaso otros, si quieren, los completarán. De algún modo están trabajando para otros que un día vendrán. En la colección hay críticas al capitalismo, a este mundo frenético en el que algunos moralistas, políticos mequetrefes, leo, tratan de encerrar la cultura y la memoria en un sótano. De todo ello hemos hablado con Mayorga, tienen la entrevista completa en nuestra página web y en el canal de YouTube de La Abadía. La obra está protagonizada por José Sacristán, Ana Marzoa, Zaira Montes e Ignacio Jiménez. Han acabado de tragar una pieza y ya están buscando angustiados otra que devorar. ¿Quiénes son Berna y Héctor Pereira? 7. José Sacristán y Ana Marzoa, bienvenidos y gracias por atendernos en La Hora Extra. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Sois Héctor y Berna, esos dos viejos coleccionistas de la colección. Coleccionistas, no tan viejos. No tan viejos, ¿no? No, somos, digamos, de edad avanzada, pero no tanto. Dice Susana, esa candidata a heredar, que no a comprar la colección, que todos somos coleccionistas de algo, que todos coleccionamos algo, vosotros también, ¿y qué coleccionáis? Lo mío no puede llamarse coleccionismo, ¿no? Conservo, eso sí, con mucho cariño y mucho aprecio, mis viejos álbumes de cromos de cuando era un crío y mis viejos programas de cine, porque todo lo que tenía que ver con el mundo mágico de las salas del cine de barrio, pues no siempre se tenía acceso a ella,
y aquella cosa gráfica era una manera de prolongar el estado de encantamiento que te producían las películas. Y conservo eso sí con mucho cariño. Fuera de eso no, pero vamos, no con carácter de coleccionistas. De aquí para allá voy haciéndome con algunos. Eso sí, desde luego las conservo como parte de mi propia vida. ¿Y tú, Ana? Sí, claro, no he sido coleccionista, pero es cierto que siempre hay determinadas cosas que tienen un valor sentimental, que tienen que ver mucho con la infancia, con que vas guardando, unas figuritas muy hermosas que yo tenía. Y luego con el tiempo lo que ha crecido mucho es una biblioteca en casa hecha con mi marido y conmigo, que entonces ya puede decirse que es una colección, más los instrumentos de él, de guitarra clásica, más guitarra tiorba, vihuela, guitarra barroca. O sea que tengo una especie de colección, sí. Ya sabemos que Héctor y Berna no son viejos, son coleccionistas. Son mayores. Aman la colección por encima de ellos mismos y de esa relación de matrimonio. ¿Cómo describiríais a Héctor y a Berna? Bueno, el caso de Héctor yo lo veo como un tipo que ha tenido, por un lado, ha sido tocado por la madre naturaleza de una sensibilidad muy particular, el síndrome de Stendhal, ¿no?, hacia la belleza, y sin embargo lo que no hay es la capacidad de crear, sino de contemplar y de ordenar esa belleza y ese no solamente en objetos, sino en sentimientos, en palpitaciones, cosas, la vida en definitiva, el odio, el amor, la vida, la muerte, ¿no? Todo esto es particularmente sensible y le lleva a un territorio emocional en su condición de coleccionador o coleccionista, por un lado, y en su condición de su relación de pareja, a una especie de dependencia permanente, ¿no?, de una fragilidad que le viene dada, me atrevo a decir, aunque parezca una contradicción, de su propia fortaleza, de su propia capacidad para disfrutar de la belleza, es lo que le hace vulnerable, ¿no? Y búsqueda permanente de una forma de equilibrio en su relación para con su mujer, como en su relación para todo lo que el entorno que le rodea, que, vuelvo a decir, tanto le estremece y le hace gozar como le amenaza. Hay una combinación perfecta en la pareja porque Berna tiene más los pies en el suelo, en la tierra. Ella se ocupa de la contabilidad y de las personas, a Héctor le asustan las personas. Y esto crea una relación muy interesante, porque yo creo que las parejas, cuando son distintos, digamos que dos nostálgicos, pues te hundes un poco, ¿no? A veces cuando alguien es... Y ella es un poco soporte del personaje de Héctor, aunque también con una gran sensibilidad. Digamos que la colección la han hecho ambos. Sí. Decía Juan que era una historia que estaba presente el amor y la muerte, ¿no? Entonces, en la colección, ¿a quién dejarla? Claro, esta necesidad que tenemos de perpetuarnos, ¿no? Nacemos, morimos, claro. Por eso os voy a preguntar enseguida. La colección es ese gran protagonista ausente de la obra, es un misterio, no sabemos qué es, son cosas definitorias de la humanidad. Nos decía Juan Mayorga que es como un arca, como un mapa del mundo, de aquello que merece ser salvado. ¿Qué mundo le dejamos a las futuras generaciones? ¿Qué merece ser salvado de este mundo contemporáneo? Estamos dejando al final a lo mejor más fracasos, heridas, penas que alegrías, aciertos. Allá cada uno, no me atrevo a hacer un balance o hacer un diagnóstico de nuestra capacidad de ceder o de hacer permanecer algunos. Yo, en mi caso concreto, tengo la humildad de decir, no, en lo material son habas contadas, y por lo demás dejar lo que, como en la colección, lo que yo recibí de mi padre, de mi madre, de mi abuela, de dónde y de quién vengo, a una serie de cosas de las que yo sigo echando mano todos los días, porque me ayudan a seguir tirando para adelante, ¿no? Es un concepto de la idea, de los ideales, de la justicia, ¿por qué no decir una forma de bondad, una forma de tratar de neutralizar a mi alrededor la necedad o el atropello, todo eso. No sé, no tengo datos a propósito porque uno ha leído ya a Cervantes y ha leído a autores anteriores que han despotricado de su tiempo, por supuesto, y se han lamentado de lo terrible que era aquello. Me da la impresión de que seguimos más o menos, ¿no?
En muchas cosas, qué duda, hemos avanzado, hemos progresado, y en otras seguramente no tanto. Pero no te sabría decir. Desde luego no soy partidario de catastrofismos, ni de señalar con el dedo, qué horror, vaya, no, creo que hay, como en todas partes, en todo tiempo, hay cosas condenables y cosas salvables perfectamente. Bueno, la historia nos demuestra que ha habido siempre altibajos, épocas del pasado más altas y otras más desastrosas, ¿no? El siglo XX con 2 guerras mundiales, muchísimas más guerras. En cuanto a lo personal, yo no tengo hijos, quiero decir que tampoco tienes una herencia inmediata. El devenir de lo que vaya, esto pues es una incógnita. Y quizá si fuésemos algo más distópico, eso, a mí me conmovió y me siento muy identificada con el final de Fahrenheit, los hombres memoria. Yo sería un hombre memoria. Vamos con la muerte, que es uno de los grandes asuntos. Esta pareja de coleccionistas no tiene descendencia y una de las reflexiones que atraviesan la obra es un poco la necesidad de trascender, ¿no? De superar la finitud del ser humano. No sé si es una de las preocupaciones que compartís vosotros o a lo mejor precisamente por ser artistas tendréis una trascendencia o un legado más rescatable que otras personas. No es una fijación. En mi caso no tengo, en cuanto al posible legado, lo cuento algunas veces porque me parece que es una cura de humildad maravillosa. Además, yo cada vez que lo recuerdo me viene muy bien. En Tarifa, después de hacer Señora de Rojo, me gusta mucho pasear por las ciudades de noche. Un par de muchachos jóvenes que me miran, no saben muy bien, hasta que uno de ellos se acerca y me dice, claro, usted es el que hacía de reír en las películas antiguas, como un elogio, ¿eh? Y digo, ya tengo epitafio. No, creo que en ocasiones cosas como esta te colocan. Me dedico a un oficio que tengo la inmensa suerte de ver que 70 años casi en él, puedo elegir mi trabajo, cuento con la fidelidad de un número de personas que me siguen, pues que aprendí de mi amigo y maestro Fernando Fernán Gómez, que más o menos de esto se trata, ¿no? De una continuidad en el trabajo y de que la respuesta de la gente coincida con lo que tú le propones, pues ya está. Creo que una de las cosas más saludables de andar por la vida y por el trabajo es una cierta sencillez, una forma de humildad, no cínica ni de falsa, no, porque realmente lo contrario es patético, ¿no? Yo prefiero con mucho pecar de tonto antes que alguien me diga que me paso de listo. Sí. Entonces, vivo con cierto acomodo todo esto que acontece y lo que venga después pienso que puede ser de alguna utilidad para el que lo reciba. Yo creo que en nuestra profesión se interesa tanto hacer cines porque es una forma de permanecer en el tiempo. Nosotros podemos ver películas de los años 30 con las estrellas de entonces. Yo, que mi carrera ha sido fundamentalmente el teatro, pues es tan efímero como la vida misma. Y cuando encuentras a través de la vida, de seres queridos que mueren y eso, pues el misterio de la muerte siempre lo tenemos, ¿no? Que es la cárcel en la que vivimos, eso es una cárcel. Pero uno no muere quizá hasta que no es olvidado, ¿no? Y una de las inquietudes sí es precisamente que no se olviden de nosotros, el trascender. Claro, en eso envidias a los grandes compositores y los grandes escritores, porque claro, tú pones a Bach y está vivo en ti, pero el actor es mucho más efímero. Señora de Rojo iba por ahí, ¿no? Lo que Miguel Delibes hacía era recordar y plantear esto: mientras somos recordados no acabamos de desaparecer, ¿no? La colección es un texto que hemos escrito con frases de otros, afirma Berna. Es una defensa también esta obra, como hace el Teatro de la Abadía, temporada tras temporada, un poco de la memoria, ¿no? De rescatar la memoria y especialmente rescatar esas frases, esos textos de los vencidos, que han quedado normalmente o tergiversadas o silenciadas. Estos dos coleccionistas no confían en el Estado. Héctor teme que llegue un día en el que un político, un funcionario o cualquier mequetrefe decida que una cosa es inmoral y la encierre en un sótano. ¿Somos más moralistas hoy que hace años? ¿Corre el riesgo la cultura, la memoria, ese relato especialmente de los vencidos, de ser encerrado de nuevo en un sótano?
Bueno, han aparecido unas voluntades que son, en el plano de lo político, que son la voluntad de unos cuantos miles de españolas y españoles que han dado voz a los que quieren quitar la voz a unos cuantos. Sencillamente está pasando en las comunidades donde gobierna el Partido Popular con Vox, porque vamos a llamar la cosa por otro nombre. Como decía don Antonio Machado, a distinguirme paro las voces de los ecos, y yo me estremezco todavía porque vuelvo a oír ecos que remiten a unas voces que a mí me parece que ya deberían estar. Pero están ahí, y están ahí, ojo, no porque hayan hecho, no, están ahí porque alguien ha pensado que son ellos, que es esto lo que hay que volver a hacer. A mí me parece estremecedor, pero es la voluntad de unos cuantos paisanas y paisanos nuestros. Entonces, allá el paisano y la paisana que decida que es por ahí por donde hay que tirar. Por lo demás, sí hay una cierta corriente, a propósito de lo políticamente correcto, que me parece que en ocasiones es sencillamente una estupidez. Sí es de preocupar el que sí exista una corriente de voluntad política que trate de reproducir o aplicar de nuevo normas de hacer callar a voces que no les convengan. Aparte de la cuestión izquierda-derecha, se ve una censura mucho mayor. En el arte se cambia el no sé qué de Mary Poppins, el final de... Hay un puritanismo feroz, fuera, no hablando de España, hablando del mundo, que es muy grave, eso me parece gravísimo. Y sí que crea una especie de censura, una falta mayor de libertad. Yo creo que, por lo menos en Madrid, o sea, lo que conozco en los 80, 90, era mucho más libre que ahora. Dice Héctor, la colección me salva de un mundo entregado al dinero, la velocidad y los espejos, eso que fascina a todos y a lo que todos aspiran. Esta época no es para los sabios, sino para los astutos. Y la colección protesta contra este tiempo, es como un arca en un diluvio de ruido. ¿Qué papel juega el teatro en este diluvio de ruido? ¿Cómo lleváis vosotros que a lo mejor los jóvenes no escuchen tanto a sabios, no vamos a decir a los viejos, a los sabios, y se entreguen a estos astutos con followers y likes? Yo debo decir que este pronunciamiento de este personaje, en este pronunciamiento él sangra por la herida, ¿no? Yo no comparto sin más estos principios, pero que duda cabe que en todas las épocas ha habido admiradores de los necios y negadores de los sabios y demás. Me gustaría que, bueno, como a todos, ¿no? Que la cultura, que los buenos principios y un montón de cosas estuviesen más, pero es decir, es lo que hay. No creo, sin más, que esta sea una época en que los sabios lo pasen peor que en otras, ¿no? La velocidad sí, eso sí, de un tiempo a esta parte es lo que a mí me alarma de todo esto que ocurre a mí, la velocidad, lo inmediato, ¿no? En cuanto a los espejos y el dinero, ha sido esto manejado por los de siempre, los de los espejos y el dinero, y los necios han estado ahí al alcance de la mano. Tienen toda la entrevista en vídeo en nuestra página web y en audio en Ser Podcast. Marzoa es una amante de la música clásica de grandes compositores como Johann Sebastian Bach, y Bach es una de las muchas músicas que han inspirado la pieza de nuestra siguiente invitada. Poliana Lima, ¿quién eres y qué lugar ocupas en el mundo? Creo que la pregunta de quién soy y el lugar que ocupo es la pregunta realmente motor de mi proceso creativo. Desde mi perspectiva, yo creo que esta pregunta uno hace cuando justamente no sabe o no se siente representado en el mundo de nación y no siente que tiene un lugar. Que uno puede como definir en pequeñas identidades esos pequeños posicionamientos, pero nacer mujer, nacer en un país periférico como Brasil, por periférico no quiero decir que valga menos, no las atribuciones que se da al periférico, simplemente que no es el centro del discurso del poder, ¿no?
con familia de origen obrero, pero que tuvieron su desarrollo como clase media. Y también me dedico a la danza porque siento que la danza es el arte de la transformación. La bailarina y coreógrafa estrena hoy en Barcelona su nuevo montaje, The Common Ground, una obra que habla de lo diverso y de lo común, de cómo esa herencia cultural de cada uno, de la que estamos hablando, impacta en nuestra identidad. Yo creo que somos seres totalmente plásticos. Un mismo bebé nace aquí y habla español, pero el mismo bebé nace en el mundo árabe y hablará árabe. O sea, que yo creo que lo que nos caracteriza es la plasticidad y que tú absorbes estas costumbres y esto se conforma en lo que tú crees que eres. Pero realmente yo creo que seguimos siendo plasticidad, como que seguimos siendo transformación. Y para mí The Common Ground tiene que ver con esto, o sea, porque a mí me parece que la diferencia no es la razón del problema, ser diferentes, tener costumbres diferentes, hablar diferentes, comer diferente, o sea, no creo que esta es la razón. Yo creo que el problema es cuando uno cree que la manera como haces tú es más valiosa o más importante que la que hace el otro. Eso yo creo que es la tensión que hay, ¿no? Que es la que yo no abogo por esto. Yo siento que el mundo es un lugar de diversidad. Yo creo que comunidad no existe sin diversidad. Yo no creo que son dos polos, son una unidad dinámica. The Common Ground nos habla de la diáspora, del sentimiento de pertenencia, de la identidad, de la otredad, para buscar lo que nos une, la comunidad dentro de la diversidad. Además de Bach, hay funk, hay música de toros y música de feria. The Common Ground es un sexteto de danza muy mixto con una coreografía que evoca dimensiones fantasmagóricas entre lo monstruoso y lo mítico. O sea, no sé si conocéis la figura de Kali, seguro, sí. ¿No? Como la diosa. La diosa hindú de la muerte, del horror y también maternal y sexual y erótica. Pues esto yo incorporo y traigo en The Common Ground intentando esparcir como, bueno, ¿qué son las características que han estado al margen? O sea, es, yo qué sé, la negritud de Malvin y su forma caribeña de ser, es, yo qué sé, las características andinas de Darío. ¿Qué es esto que uno aparte intenta esconder y que se termina por expresar? O sea, y que si tú abrazas se convierte en un poder. Danza entre lo erótico y lo sexual. ¿Cómo se percibe un cuerpo que pertenece a un territorio y luego una relación particular con el sexo? Yo fui a alguna programadora del norte de Europa, me ha dicho, yo no sé si Poliana cosifica su cuerpo o no, porque habito lo erótico, pero la cuestión es que mi cuerpo, crecido en Brasil, tiene cristianismo a saco, Brasil, pero también tiene diáspora africana a saco. Eso da una mezcla particular. Mi relación con el sexo, porque la relación de África, de la diáspora africana con el sexo, no es la misma que la cultura cristiana. El sexo para la diáspora y para Brasil no te humilla. Si tú deseas, mueves tu culo y bailas y te rozas con alguien, esto no te humilla. No sé si me explico. Como que una mujer desee no es humillante, que una mujer esté no es humillante. Hay tradiciones que más y menos, ¿no? Como hay toda una escala de puritanismo en Europa que lleva a una programadora a sentirse en el derecho de preguntarse, yo cosifico mi cuerpo o no, porque ella se siente más heredera del feminismo que yo. ¿Me explico? Y que hay una manera, la manera blanca de entender el cuerpo de la mujer y qué hace una mujer. ¿Me explico? ¿Cómo es que yo puedo cosificar? ¿Tú crees que, o sea, dando un ejemplo estratosférico, Beyoncé se cosifica? This ain't Texas, ain't no hold 'em, so lay your cards down, 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 down. Después de su paso por Cataluña, Poliana Lima llega la semana que viene al Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque en Madrid. Hemos hablado con Lima y con la directora del Conde Duque, Natalia Álvarez Simó, sobre racismo y diáspora, sobre todas esas herencias mestizas que hemos recibido. Tienen toda la entrevista en Ser Podcast. La hora extra. El Centro Dramático Nacional lleva estrenando una serie de obras que cuestionan las narrativas oficiales que hemos heredado, historias locales en las que se cruzan la memoria colectiva y la experiencia personal. La última es Helen Keller, La Mujer Maravilla. Ángela, Chusa e Patricia recollen os obxetos do bolso de Helen e aproveitan para explicar o misterio que se agocha detrás deste conto.
Wait, Helen Keller. La compañía Chévere nos descubre o nos recuerda quién era esta mujer, Helen Keller, convertida en una celebridad mundial al ser la primera persona sordociega en obtener un título universitario en 1904 en Harvard, un ejemplo de superación de la discapacidad cuyos logros y facetas de su vida, comunista, rebelde, disidente, han sido ocultados. Hay hasta una campaña para eliminarla de la historia. ¿Por qué, Laura Piñero? Eso es. Estuve haciendo lo que hagan mis dedos a pesar de que aún no lo entiendas. En 1962, esta película, El milagro de Anne Sullivan, hizo célebre el nombre de la escritora sordociega norteamericana Helen Keller y de la que fuera su maestra, Anne. Convirtió a Helen en un ejemplo de superación, pero nunca nos habíamos planteado si a su vez contribuyó a silenciar otras facetas importantes de su biografía. Lo cuenta la actriz Chusa Pérez, que descubrió más sobre ella gracias a su trabajo con personas sordas y sordociegas. Pero la gran sorpresa es descubrir pues lo que siempre quiso hablar Helen Keller, ¿no? De las injusticias, del feminismo, de lo aplastados que están los niños en el mundo, de la esclavitud infantil, de un montón de cosas que ella se empeñó su vida en que fueran los temas centrales. Sin embargo, pues los medios, la sociedad, nos empeñábamos en poner el centro en su discapacidad y de ahí surge este espectáculo, ¿no? Con todas sus circunstancias. Por todo ello, propuso a la compañía gallega Chévere un espectáculo de teatro documental que analizara todo este proceso de memoria colectiva y que además fuera accesible tanto para personas oyentes como sordas. Eu non sei como Helen puido deletrear na man un libro de 50.000 palabras. Todo el equipo aprendió lengua de signos para llevarla a cabo. Que nuestro trabajo llegue a personas que hasta ahora no llegaba porque era imposible que llegase, porque para nosotros se ha supuesto, ¿no?, como un antes y un después, trabajar de esta manera y descubrir que hay personas que son vecinas nuestras que no podían venir a ver nuestros trabajos. Nosotros lo que invitamos al público oyente es a que acepte el reto, y es un reto porque nos confronta con una realidad que está a nuestro lado, pero que invisibilizamos, ¿no?, como es la realidad de las personas sordas, sobre todo por cómo hemos hecho el espectáculo, pero también la realidad de las personas ciegas o sordociegas. Y han trabajado estrechamente con la actriz sorda Ángela Ibáñez para cambiar de mentalidad. Durante el proceso de documentación han acudido a sus cartas y archivos personales conservados en Estados Unidos. En España hay muy poco publicado sobre ella. Nos muestran o tratan de buscar otra Helen Keller, que es a la que nosotros nos hemos acercado y que ha sido olvidada en la historia, ¿no? Ella fue miembro del Partido Socialista, de un sindicato revolucionario, ella fue una de las principales líderes de oposición a que Estados Unidos interviniera en la Primera Guerra Mundial. Digamos, un retrato del personaje desde toda su complejidad. Materiales presentes en esta obra, Helen Keller, la Mujer Maravilla, construida sobre los silencios en lengua de signos y oral, con autodescripción para personas ciegas y que busca la emoción del público desde otro punto de vista, descubriéndonos un mundo que no debería resultarnos tan lejano. Para terminar, tenemos diferentes adaptaciones teatrales de obras audiovisuales o llevadas al cine y que queremos incluir en nuestra colección. Por la deliciosa noche que nos ha ofrecido nuestra amiga Silvia, con su estupenda creación de la novia virgen de la Bermuda. La primera es El ángel exterminador, la obra del compositor Tomás Hades, basada en la película homónima de Luis Buñuel de 1962 y que pone en escena Calixto Vieito. La acaba de estrenar hace unos días en la Ópera de París y la ha visto nuestro corresponsal Vicens Batalla. La Ópera de la Bastilla se ha convertido desde finales de febrero en el escenario ideal para traspasar a la actualidad esta fábula apocalíptica de Buñuel, que es El ángel exterminador. En vez de 17 comensales, como en la película mexicana de 1962, son 12 solistas para un total de 21 voces los que se encierran con el espectador en este comedor, precisamente tras una función operística sin la posibilidad de poder salir por sus propios miedos internos. Le puso música contemporánea al inglés Tomás Hades, con estreno en el Festival de Salzburgo en 2016, y le ha dado una nueva puesta en escena el catalán Calixto Vieito, que refleja tanto a nivel coral como personal la angustia de cada uno de los personajes. En este caso hay color blanco inmaculado en contraste con el rojo sangre de las sillas, la promiscuidad es mucho más latente y la cantante lírica es paseada como una virgen salvadora. Al personal de servicio se le oye en forma de coro y en el entreacto, pero la claustrofóbica atmósfera original de Buñuel es el punto de partida de todo ello, como si siguiera resonando esta parábola de fin de época y tierra quemada. Una nueva lectura del surrealismo del que Vieito se inspira sin querer desprenderse de todo su misterio. Tomás Hades ha compuesto una música
ha interpretado la pieza, ha interpretado la película, porque al final todo es interpretación, no es la película. El propio Adés dirigió hasta el 9 de marzo la orquesta en la Bastilla antes de ser reemplazado para el resto de representaciones, y junto al equipo habitual escénico de Bieito cuenta con un elenco que encarna de forma convincente y apasionada la partitura. Hay una reinvención de la obra de Buñuel porque no estamos en el cine sino directamente en un teatro con música en vivo. Hombre, me hizo ilusión porque Buñuel Luis Buñuel me gustan mucho las películas, aunque no las entiendo a veces, o cuando era niño no las entendía, y bueno, tampoco creo que las entienda ahora, tampoco al 100%, tampoco hace falta. Y me pareció que podía pasar un buen momento haciéndolo. De hecho, las críticas en general de la prensa son elogiosas y destacan que Bieito ha sabido dotarla a esta nerviosa música de Adés de una nueva dimensión de la que aún no disponía en Salzburgo hace 8 años, cuando el coautor del libreto, el irlandés Tom Kearns, se encargó de la puesta en escena. El protagonismo de Bieito en la ópera Bastilla es total este mes de marzo, porque simultáneamente se ha repuesto la poco conocida Simón Boccanegra de Verdi, cuya versión propia estrenó aquí mismo en 2018. De la Ópera de París al Teatro Real de Madrid, de Buñuel a Almodóvar y La voz humana. La situación de una mujer abandonada, sola, al borde de la locura, junto a un perro que también ha sido abandonado y con el que comparte el duelo, y un montón de maletas ya hechas. Es una situación dramática que siempre me ha estimulado. ¿Hasta dónde podemos llegar por amor? ¿Qué somos capaces de hacer para no hacer frente a la realidad? El dramaturgo francés Jean Cocteau supo reflejar como pocos la crueldad, el sadismo y la dependencia a las que nos puede llevar una relación. Él mismo lo sufrió tras la muerte de su pareja, Raymond Radiguet, y así lo reflejó en La voz humana, un texto que hemos visto incontables ocasiones en el cine y en el teatro y que el maestro francés, Francis Poulenc, convirtió en ópera. Una pieza que por primera vez llega al Real, Raquel García. No, I am not all right. These last 3 days, I've lost control more than once. When you didn't come and you didn't call. ¿Para qué sirve el amor?, se pregunta la protagonista de La voz humana al comienzo de la obra de Jean Cocteau, un texto recurrente en la filmografía de Almodóvar que ha adaptado en Mujeres, en La ley del deseo y en su primer corto en inglés, en el que Tilda Swinton daba vida a la mujer abandonada, la versión más fiel del relato que el dramaturgo francés escribió en 1930 y que ahora se estrena por primera vez en el Teatro Real. Se trata de la ópera para soprano y orquesta que Francis Poulenc construyó a finales de los 50 y que aquí se presenta junto a La espera de Arnold Schoenberg. Casi 50 años separan una obra de la otra, que el director de escena Christophe Loy ha querido presentar en orden cronológico inverso. Son dos obras para soprano y tienen un tema común, que es el abandono de la mujer por parte de la pareja que ama. La obra de Schoenberg es anterior y representa el expresionismo, y la obra de Poulenc se compuso 40 años más tarde y podríamos asociarla a la tradición del verismo. El propio Schoenberg dijo que su obra sintetizaba en 30 minutos lo que pasa por la cabeza de una mujer en esta situación en un solo segundo. En cambio, La voz humana son 40 minutos en tiempo real. Dos obras protagonizadas por mujeres que indagan en el dolor punzante de una separación, en el desamor, en los celos y en el miedo a la soledad y al silencio. La voz humana y La espera comparten contenido, pero nada en lo estrictamente musical. Lo explica el director Jérémy Roguer. Christophe lo ha dicho muy bien. Estas dos obras están unidas por el mismo tipo de teatro, el mismo tipo de expresión, y eso plantea evidentemente la cuestión histórica de la relación de los músicos con ese tipo de expresión que se caracteriza por la intensidad más cruda, las relaciones más tensas con el mundo y con la vida y el amor, y que se relaciona con la conciencia que tenía Schoenberg de la destrucción de Europa tras la Primera Guerra Mundial. Y por el contrario, Poulenc viene de esa estética, preocupado por la soledad contemporánea, y va a encontrar el medio de expresión en una cultura que mezcla muchas raíces diferentes y perpetúa de manera muy consciente la riqueza armónica de la música francesa. Y como nexo entre ambas, el monólogo Silencio, creado por Loy y por Rosy de Palma a partir de textos de Oscar Wilde, de Bertolt Brecht y de la propia actriz. Un intermedio que realza la fuerza de las dos óperas, en la que la protagonista, Marta, es el único personaje con nombre de las tres obras. Claro, La voz humana, al menos el personaje de Hermonela
tiene unas grandes conversaciones y muchas llamadas. Hoy en día te pueden dejar por WhatsApp y no se hubiera podido crear la voz. Y entonces, como yo digo, yo estoy con este personaje de desesperación del abandono, también desesperación de la espera, que no hay que hacer esperar a una mujer, que ya veréis lo que pasa cuando se la hace esperar mucho, pero luego también este silencio del medio también nos da una esperanza de una nueva forma de amar. La obra ofrece una nueva visión femenina sobre el amor y el desamor. Ya no queremos sufrir tanto, decía la actriz. Estamos aprendiendo a amarnos a nosotras mismas, que es por donde deberíamos empezar a amar siempre. Y terminamos donde empezábamos, en el Teatro de la Abadía, a donde acaba de llegar, después de un largo viaje por ciudades de toda España, El Verdugo. A mí me hacen reír los que dicen que el garrote es un sistema bárbaro. ¡Ja! ¿Lo han probado? Adaptación teatral con marionetas de la película que en 1963 firmaron Luis García Berlanga y Rafael Azcona. ¡Es él! ¡Mira! ¿Quién? ¡El Verdugo! ¿Por qué El Verdugo? Porque desde la adolescencia que vi la película, algunas escenas se me quedaron marcadas a fuego en mis pensamientos. Ángel Calvente, con su compañía El Espejo Negro, dirige esta propuesta de una obra que destila humor amargo y desgracias ajenas. Es una comedia negra en la que es fácil reconocerse y empatizar con un protagonista que se ve obligado a vivir una vida que no quiere. Es un feroz alegato contra la pena de muerte y una revisión de los años 60, es una mirada hacia detrás de lo que no se debe de hacer, de no hipotecar tu vida porque todo no vale, por tener un piso y un colchón mejor y 2 pagas el 18 de julio, sino que hay que ser uno mismo. Y esa España de los 60, que yo, que tengo 60 años, viví muy pequeñito, pues tiene que quedarse donde está, no como mucha gente que quiere que vuelva. Y aquí estamos para que no suceda eso. Y sobre todo hacer teatro en libertad, que se puede hacer aún teatro en libertad en este país y debemos de seguir haciéndolo. Y la sensación de que las marionetas son actores, es decir, actores y actrices sobre el escenario. Y es la mezcla perfecta para este tipo de espectáculos. El Verdugo está nominada a los Premios Max 2024. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Y aquí os esperamos. Un abrazo. Ay, mira, mira, mira lo mucho que te quiero. Ay, mira, 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 cariño trianero. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 7:30 de la mañana. ¡Se acabó!